Muy bien, bienvenidos al estudio de la acción humana. El día de hoy vamos a empezar ya con finalmente la parte densa del estudio preliminar, que es dentro de los aportes la primera gran obra de Mises de 1912, la teoría del dinero y el crédito. Pero antes de eso me gustaría dar las gracias a las personas que se pusieron a comentar y ahí a suscribirse y todas esas cosas que uno hace en YouTube. Se los agradezco un montón, más que nada porque yo en verdad estoy haciendo estos videos un poco para mí, porque La acción humana es una obra que siempre tomo y retomo a lo largo de mi vida y siempre había querido tener esta guía, este resumen, y si le sirve a más gente, mejor. Así que muchas gracias, ahí se agradecen los comentarios positivos. No es que si no me los den no los voy a hacer, yo lo voy a hacer igual porque como les dije era inicialmente para mí, más que para otra gente, pero si le sirve a más personas, excelente. Bueno, y si tienen recomendaciones o cosas así, también. Muy bien, entremos ahora de lleno entonces con el contenido. Principalmente, como habíamos dicho, Mises era el alumno más aventajado del seminario de von Baberg y él ya en estas discusiones, lo que nos llega a nosotros es que él ya planteaba de aplicar los aportes austriacos, los aportes mengerianos y de von Baberg hacia los campos de el dinero y el crédito. Y precisamente por eso en 1912 saca su libro que se traduce al español como La teoría del dinero y el crédito. De esta obra, lo más importante son dos teorías que nos llegan hasta hoy, que son las más fundamentales, que es la teoría regresiva del dinero y la teoría del ciclo económico austriaco. Obviamente las dos están acá en este libro, en la acción humana, pero principalmente Mises las empezó a tratar en la teoría del dinero y el crédito. Así que vamos a ver un poco de qué se trata cada una. Bueno, en primer lugar, para entender la teoría regresiva del dinero, que yo si les soy sincero me parece que he encontrado mejores explicaciones de qué es en otros lados que en este estudio preliminar, así que les voy a ayudar con un poco de contexto. La teoría del regresiva del dinero viene a solucionar algunos problemas que tenían principalmente los economistas clásicos. ¿Por qué tenían problemas los economistas clásicos con el dinero? Porque se les hacía una especie de argumento circular de por qué el dinero tenía valor. Pues ellos, como recordemos, creían en el valor objetivo y muchos de ellos también en la práctica, en el valor trabajo. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Supongamos el caso de una moneda de oro. Ellos se preguntaban, ok, ¿por qué vale la moneda de oro? En primer lugar, porque está hecha de oro y porque alguien trabajó para acuñarla. ¿Y por qué vale el oro? El oro vale porque se pueden hacer monedas de oro con él y porque alguien trabajó para extraerlo. Y así se iba sucesivamente el argumento y realmente no se podía explicar bien porque habían bienes que se consideraban dinero. O sea, sabíamos que existía el dinero, pero no sabíamos, uno, cómo llegó a ser dinero, y dos, dónde uno sacaba la información para determinar cuál era el valor, cuál era el poder adquisitivo del dinero. Lo único que hizo Mises fue aplicar el concepto del valor subjetivo, que como es en todos los bienes, también se agrega el dinero, que es un bien, precisamente al dinero. Entonces, ¿qué fue lo que empezó a teorizar Mises? Mises dijo, bueno, en algún momento de la historia tuvo que haber un bien que fuera tan apetecido, o sea, que tuviera tantos usos, que la gente en algún momento empezaría a comerciar con el bien en vez de andar haciendo trueques. ¿Por qué? Porque si todos sabían que a la gente les gusta ese bien porque tiene muchos usos, es más productivo andar con ese bien en vez de andar cargando distintas cosas para intentar encontrar lo que se llama la casualidad, creo, de la doble coincidencia. O sea que, imagínate, tú quieres esto, yo quiero esto otro, justo sea la casualidad que nos encontramos, lo cambiamos. En cambio, si yo tengo un bien que es muy vendible, quiere decir que es muy líquido, pues a toda la gente le gusta y así no tengo que andarme complicando llevando un montón de cosas para hacer trueque. Ese es un poco de cómo se va generando el dinero y yo creo que uno de los ejemplos más claros que se ve, obviamente se da el típico ejemplo del oro que tenía valor en las joyas y en la indumentaria muchas veces, por ejemplo acá en las culturas de América hispánica o América Latina, valor ceremonial o cosas de ese estilo, pero a mí el ejemplo que lo estaba pensando y me pareció más sensato es el de la sal. ¿Por qué se dice salario? Bueno, porque antes se pagaba con sal. ¿Y cuál era la utilidad que tenía la sal en su momento? Muy importante, ponérsela a la comida y que la comida no se empezara a descomponer como no habían refrigeradores en ese tiempo. Entonces después no solo la sal
se usaba para eso, sino que también se podía usar como dinero y de ahí que viene el tema del salario y todo el tema. Entonces está muy interesante. Ahora, seguía otra duda, que es ¿de dónde uno saca el poder adquisitivo del dinero? Ok, lo que se va diciendo, y por eso es regresiva, es que uno no lo calcula, entre comillas, con la información de ahora, sino que se va calculando con la información de ayer. Y ayer se calcula con la información de antes de ayer. Y así uno puede ir rastreando regresivamente el valor del dinero hasta ese, en teoría, primer día, aunque no es como que haya pasado así. Día uno el, el oro, por ejemplo, es un bien de consumo, un bien de producción. Día 2 el oro es dinero. No es tan así, pero en teoría hasta ese teórico día uno en el que se empezó a considerar el X o Y bien como dinero. Ok, eso por una parte. Y por otra parte está el tema del ciclo económico, o el ciclo económico austriaco, como se conoce también. Eh, Esto es uno de los aportes más fundamentales de Mises, lo dice Huerta de Soto, y incluso se ve porque, digamos, se hizo el Instituto Austriaco de Coyuntura Económica, que al comienzo estaba al mando de Hayek, de Friedrich August von Hayek, y fue una de las pocas instituciones, si no es que mal recuerdo, la única que pudo predecir que iba a venir el crack del 29. No qué día iba a ser, ni qué iba a ser, en qué mes, a qué hora, pero dijo, se viene una crisis. ¿Y cómo lo pudieron deducir? ¿Y por qué no pudieron deducir también qué día iba a ser, a qué hora iba a ser, o por último qué mes iba a ser? Bueno, para esto hay unos supuestos. En primer lugar, tiene que haber un banco central que controle el dinero y el crédito, como es en cualquier país del mundo que tenga banco central, la verdad. O de cualquier país del mundo que use una moneda que tenga banco central. Muy bien, que ésta tenga las posibilidades de controlar el dinero y el crédito. Entonces existe el Banco Central y existen los bancos privados y en teoría las personas, los individuos, le pedimos el dinero a los bancos privados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a las personas en el Banco Central se les ocurre que hay que incentivar el consumo, que hay que incentivar la inversión, que hay que incentivar la producción nacional o cualquier tipo de esas cosas, lo que se hace es que artificialmente se baja la tasa de interés con la que el Banco Central puede prestar dinero a los bancos privados. Los bancos privados entonces van a pedir más préstamos de los que pedirían normalmente y sumándose a eso, como obviamente la tasa de los bancos privados va a ser también más baja que la de los bancos centrales, las personas van a pedir más créditos para consumo, van a pedir más créditos para inversión, etcétera. Este proceso se va a ir alargando artificialmente hasta que sea insostenible. Y ahí, ¿por qué va a llegar a ser insostenible? Básicamente porque este nivel, como de entre comillas, de bienestar económico que se genera artificialmente, si fuera real estaría respaldado por ahorro de la gente y por la capacidad, por lo tanto, que tuvieran de adquirir las cosas que otras personas están comprando o en las cosas que otras personas están invirtiendo para producir, etcétera. Entonces, cuando llega el momento en el que los que pidieron el crédito, por ejemplo, para inversión, tienen que empezar a pagar, ya se ponen un poco más asustados, dicen, ok, hay que empezar a vender las cosas, vamos a ver si nos están dando rédito las inversiones no dan porque no era un nivel de bienestar real, un nivel de ahorro real, sino que era una cosa artificial, y entonces es ahí cuando ocurre una crisis financiera, la gente se vuelve loca, eh, tampoco así que se vuelvan locas dependiendo de la crisis, ¿verdad? Pero la gente se empieza a asustar, entonces venden de manera apresurada los activos, incluso llegando a venderlos por debajo del nivel de los que les costó adquirirlos para por lo menos intentar pagar la mayor cantidad de la deuda. Se empieza a sobresaturar el mercado con cosas dependiendo de lo que sea la crisis. Puede ser inmobiliaria, puede ser de distintos factores. Y entonces, ¿qué hace el Banco Central? Sube exageradamente la tasa de interés. Entonces ahí se para el consumo, obviamente, desenfrenado, se para la inversión sin respaldo y también lo que se para es la actividad económica. Entonces ahí se entra en una recesión. Y después de eso, cuando se empieza a recuperar un poco la economía, cuando la recesión baja su intensidad, el Banco Central dice, ok, es momento de incentivar el consumo y parte nuevamente. Bueno,
Esa es un poco la teoría del ciclo económico. Obviamente esto está mucho mejor expresado, si no me equivoco, en el capítulo 20 y en el 39 de este libro de la acción humana, así que lo vamos a tratar con mayor profundidad cuando corresponda. Y también, obviamente, en el libro de Mises de la teoría del dinero y el crédito. Entonces, estos serían los aportes fundamentales. En su tiempo, cuando salió este libro, fue tan bien recibido que era como el mainstream economics de su tiempo, pero había un problema. Y es que Mises en este tiempo estaba en Austria y por lo tanto escribía en alemán. Y personajes, por ejemplo, como Lord Keynes o como Paul Samuelson, nunca lo llegaron a leer porque o no sabían el suficiente alemán o literalmente no sabían alemán. Entonces, sus teorías del ciclo económico no están influenciadas en nada por lo de Mises. De hecho, Keynes por lo menos literalmente confiesa que, más o menos parafraseando sus palabras, él en alemán solo podía entender lo que ya entendía en otros idiomas, no podía entender ideas nuevas. Y como aquellos que conozcan un poco más el pensamiento de Keynes se darán cuenta que dista transversalmente del pensamiento de Mises, básicamente se da a entender como que él, aunque le hubiera llegado el libro, no podría haberlo entendido, no porque fuera muy complejo, sino porque estaba en otro idioma. Keynes hablaba inglés, Mises escribía en alemán y no, él no tenía la facilidad para entender textos que fueran de ideas diferentes a las que él tenía cuando estaban en otro idioma, más uno tan complejo en mi opinión por lo menos como es el alemán. Entonces eso sería, después vamos a ver el problema del cálculo económico en la comunidad socialista, que después deriva en el libro de Mises que se llama El socialismo. Y nada, bueno, ya que ha llegado un poco de gente a ver estos videos, quiero recordar que en la descripción hay un link a un Excel que tiene todos los capítulos enlistados y a un Word que está subido en Drive donde está el resumen de todo lo que hemos ido hablando acá, pero por escrito. Entonces eso, muchas gracias y nos vemos.